¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este video es para ver el capítulo 10 de un libro que se llama Los orígenes del totalitarismo de una filósofa, pensadora alemana, judía, Hannah Arendt, que fue perseguida por el nazismo, que se exilió en Estados Unidos. Y es uno de los primeros libros tan completos, tan exhaustivos, que se escribieron acerca de lo que ella denomina los totalitarismos. En primer lugar, decir que para Hannah Arendt los totalitarismos son simplemente dos, es decir, la Alemania nazi y por otro lado la Rusia específicamente de Stalin, es decir, no de Lenin. Estamos hablando de la Rusia a partir de 1929 hasta 1956, que es la muerte de Stalin. Para ella, acá hay una distinción entre lo que son los totalitarismos y las dictaduras, no es lo mismo. Por ejemplo, el fascismo de Mussolini o el fascismo, el franquismo en España, no van a ser para ella fenómenos totalitarios. Cuando hablamos de fenómenos totalitarios, cuando hablamos del totalitarismo, en realidad más que de fenómenos totalitarios, tenemos que pensar que el totalitarismo es un concepto para pensar un régimen político que es tan asombrosamente discontinuo respecto a todo lo que se conocía, a todos los regímenes políticos que se conocieron en Occidente, que para eso se precisa un nuevo concepto distinto al de dictadura y distinto a todos los conceptos que habían servido para caracterizar a los regímenes políticos desde Platón en adelante. Desde Platón en adelante tenemos como eh, una caracterización, digamos, un listado de formas de caracterizar regímenes políticos que había servido, bueno, prácticamente podríamos decir casi 2500 años, 2400 años, para caracterizar a todos los regímenes políticos que habían existido desde el 400, 500 antes de Cristo hasta el siglo XX. Y tan radicalmente diferente, tan rupturista y discontinuo con todo lo anterior fue lo que sucedió en la Alemania nazi y en el estalinismo, que Hannah Arendt va a decir, bueno, es necesario un nuevo concepto para caracterizar a este tipo de régimen político. Luego vamos a ver cuáles son algunas de estas distinciones entre dictaduras y totalitarismos. Esta es una apreciación propia de Arendt, es decir, hay otros autores, pensadores, filósofos, políticos que van a decir que otros regímenes que Hannah Arendt caracterizaría como dictaduras también lo van a poner como totalitarismos. Para Hannah Arendt no, solamente hay dos fenómenos totalitarios que son los dos que dije anteriormente. Me parece que es interesante explorar las dimensiones sociales y las dimensiones psicológicas también que se produjeron, sobre todo en los años, en los primeros años del siglo XX y que se van a afianzar en la década, en lo que fue el periodo de entreguerras, es decir, entre las dos guerras mundiales, 1918 y 1939, ¿no? Ese es el periodo de entreguerras. Me parece interesante evocar algunos de esas dimensiones, de esas características de esa época, porque vemos que ciertos rasgos, ciertos fenómenos, con obviamente la distancia que supone casi un siglo respecto a esos acontecimientos, se están como en una época en donde volvemos a ver fascismos que emergen en el mundo, neonazismos, etcétera. Bueno, ciertas características de esa época nos permiten pensar y arrojar otra luz sobre nuestra época actual. Entonces vamos a centrarnos un poco en algunas dimensiones sociales y algunas dimensiones psicológicas de esa época para poder comprenderla. Un fenómeno central al comienzos del siglo XX
es la aparición de lo que llamamos la sociedad de masas, es decir, eh, esas sociedades esos típicos actos que podemos ver de la estética del nazismo, con un líder como Hitler hablándole a las masas, ya sea en un estadio o en las calles, etcétera, es un fenómeno muy singular propio del siglo XX, de las primeras décadas del siglo XX, que no había existido, digamos, en la era moderna previa a ese siglo XX. Es decir, hay una aparición de las masas en la política. Tal es así que el concepto de masa había cobrado bastante importancia ya en el siglo XIX, y en el siglo XX, por ejemplo, va a ser un tema de interés para un pensador como Freud, que va a escribir Psicología de las masas y Análisis del yo, en el cual él va a interesarse por qué es lo que le sucede a un individuo cuando se encuentra en situación de masa, por decirlo de alguna forma, es decir, inmerso en esa marea, digamos, en esa masa, y que una de las cosas que va a observar es que generalmente lo que sucede es que se desinhiben los impulsos más instintivos, desinhiben los instintos y se empujan a hacer cosas que no harían en una situación que no fuera una situación de masas. Pensemos, por ejemplo, en lo que sucede, no sé, hoy más contemporáneamente, podemos decir, en lo que sucede en situaciones, en una cancha de fútbol, por ejemplo, en cosas así, en donde suceden como fenómenos de masa, ¿no? Pequeños fenómenos de masa, solo que pensémoslo en dimensiones mucho más grandes, ¿no? Y hay algo en donde en esa liberación de instintos se pone en juego también la crueldad, ¿no? Se pone en juego actos de crueldad. Bien, ahora vamos a ver cómo es que se fue llegando a que algo como el nazismo fuera posible. Vamos a centrarnos más en el nazismo, voy a mencionar algunas cosas del estalinismo. Hannah Arendt desarrolla un poco más el nazismo en este capítulo que tenemos. ¿Cómo pudo ser posible que una sociedad que era probablemente la sociedad más culta del continente, que se concebía a sí mismo como el más ilustrado, el más culto, es decir, el continente europeo, que se concebía como eh, el continente de la razón, ¿no? El continente ilustrado, etcétera? ¿Cómo es que en ese país que había tenido a los grandes filósofos de la modernidad, Kant, Hegel, también a Goethe, bueno, en fin, Fichte, Schelling, bueno, gran parte de la filosofía de la modernidad es alemana. Heidegger mismo, que va a adherir al nazismo que va a adherir al nazismo. ¿Cómo es posible que en ese continente, que en ese país, específicamente en Alemania, haya surgido algo como el nazismo? Bien, esto requiere ciertas explicaciones también de ver las dimensiones no solo sociales, sino psicológicas, ¿no? Hoy también vemos cómo muchos psicólogos, psicoanalistas están pensando cómo es que puede producirse algo como el resurgimiento del nazismo. Y eso implica un poco echar luz sobre ciertas dimensiones psicológicas, ¿sí? Bien, lo que vemos es que la sociedad de masas aparece a principios del siglo XX y se consolida sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en el periodo de la posguerra, en el periodo de entreguerras. Podemos hablar, y lo va a hacer Hannah Arendt, de la Primera Guerra Mundial como la primer gran acción de masas. Acción de masas. ¿Por qué? Porque era la primera vez que buena parte de la población de toda Europa se vio atravesada por un mismo acontecimiento, ¿no? Atravesada por toda una generación que se llamó la generación del frente, es decir, todos aquellos que participaron como soldados, sobre todo, pero no solamente como soldados, sino
todos quienes habían vivido incluso en sus países sin participar de la guerra activamente o sin ir a la guerra, pero que sin embargo habían estado atravesados por todos esos acontecimientos que derivan en lo que llaman Arendt, una ruptura del sistema de clases, ¿no? Ustedes, por ejemplo, si alguien vio, por ejemplo, la serie esta inglesa Downton Abbey, es una serie que muestra cómo en la Primera Guerra Mundial las casas de aristócratas bueno, como ya no daba, digamos, andar haciendo fiestas en plena guerra, que era básicamente lo que hacía la aristocracia, ¿no? Qué sé yo, daban grandes fiestas y bueno, esas cosas. Ya atravesados por la guerra, como no había un ánimo festivo para seguir con ese tipo de costumbres, lo que hacían las damas de sociedad era abrir sus salones para recibir a personas heridas que volvían del frente, a sobrevivientes de la guerra, y transformar sus grandes salones en enfermerías. Bueno, eso hubiese sido algo impensado antes de la guerra, que soldados que muchas veces venían de zonas rurales, soldados que provenían de clases generalmente bajas, de pronto entraran a salones de las clases acomodadas y aristocráticas. Era absolutamente impensado porque la sociedad estaba muy estructurada, ¿no? La aristocracia por un lado, a la cual incluso la burguesía le costaba mucho entrar a los círculos de la aristocracia, y ni hablar, imaginémonos, la clase obrera o el campesinado, mucho menos. Entonces, va a haber una ruptura del sistema de clases en donde van a estar atravesadas todas las clases sociales por un mismo acontecimiento como fue la Primera Guerra Mundial, que en su momento se llamó la Gran Guerra, ¿no? Luego se la va a bautizar Primera Guerra Mundial porque va a haber una Segunda Guerra Mundial. Voy a seguir en otro video.